Bueno, hermanos, yo prometí que íbamos a terminar a tiempo, así que ahora empezamos de una vez. Esta es ya la última clase de este trimestre de la clase dominical sobre el Dios que confesamos, habiendo estudiado ya por 13 semanas, contando el día de hoy, el capítulo 2 de nuestra confesión de Dios y la Santa Trinidad. Hermanos, si hay algo que quisiera que Dios hubiera hecho entre nosotros en estas semanas, es que Él nos hubiera mostrado realmente cuán grande es Él, cuán glorioso en todo lo que hemos estudiado acerca de Él. Hoy vamos a terminar el párrafo número 3 de nuestra confesión, hablando específicamente de la doctrina de la Trinidad. Una de las críticas más fuertes que se le han hecho al cristianismo de nuestros días es la de su falta de apreciación por la doctrina de la Trinidad. Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen entender y pueden articular en alguna medida la doctrina de la Trinidad. Se les ha enseñado a los cristianos en las clases dominicales desde niños que Dios es 3 en 1. Pero no se les ha enseñado realmente a meditar profundamente en esta doctrina. Robert Letham, un teólogo estadounidense, hablando de la mayoría de los cristianos en Occidente, dice que la gran mayoría son modalistas prácticos. Un modalista es aquel que cree que Dios se revela a los hombres de 3 modos. En el Antiguo Testamento, Él se reveló a los hombres como el Padre, luego se reveló como el Hijo y luego como el Espíritu Santo, pero era una misma persona, revelándose de diferentes modos, por eso el término modalismo. ¿Okay? Y lo que Letham acusa a muchos de los cristianos de nuestros días es que dice, la gran mayoría son modalistas prácticos, porque no entienden la doctrina de la Trinidad. Dicen creer en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en la práctica tratan a Dios como si fuera una misma persona. Karl Rahner, a quien cita Letham en su libro, criticando la literatura de mediados del siglo XX, él dice que si se pudiera desaparecer, si la doctrina de la Trinidad llegara a pensarse como algo falso, él dice, Rahner, la literatura cristiana no se vería en lo más mínimo afectada. ¿Por qué? Porque no se habla de ella, no se enseña. El impacto del racionalismo del siglo XIX sobre la religión cristiana fue muy grande, especialmente afectando la doctrina de la Trinidad. Quizás la doctrina más importante de nuestra fe. Schleiermacher, un teólogo liberal alemán, decía que la doctrina de la Trinidad pertenecía al apéndice de un libro, a la conclusión, algo cortito. No deberíamos estar pensando tanto en la doctrina de la Trinidad, y eso es lo que muy probablemente muchos de nosotros hemos hecho en nuestra vida cristiana. Agustín de Hipona, por ejemplo, pensaba muy diferente a Schleiermacher o a muchos de nosotros en nuestros días. Él decía, no hay otro tema en que el error sea más peligroso, decía Agustín de Hipona en el siglo IV, la búsqueda más laboriosa o el descubrimiento de la verdad más provechoso, en la doctrina de la Trinidad. Brevard Childs, un teólogo, en su teología bíblica dice que la doctrina de la Trinidad es lo que hace de la doctrina de Dios verdaderamente cristiana. Knox, un teólogo anglicano, decía, la doctrina de la Trinidad es el fundamento de la religión cristiana. A menos que esta doctrina sea mantenida firmemente y verdaderamente, no es posible ser cristiano. Fred Sanders, otro teólogo, en su libro de la Trinidad, sobre la Trinidad, dice, el Evangelio es trinitario y la Trinidad es el Evangelio. Sin esta doctrina debemos entender que la doctrina de Dios no puede ser comprendida, y con ella caen
todo el resto de doctrinas bíblicas, la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la doctrina de la salvación, todas las doctrinas caen si la doctrina de la Trinidad cae con ellas. Para poder ser cristianos debemos ser trinitarios. Recuerden que para poder ser cristianos debemos conocer a Dios, pero debemos conocer al Dios de la Biblia, que es un Dios trino. Usted no puede decir ser cristiano y no ser trinitario. El testigo de Jehová no es un cristiano, porque no es trinitario. Martin Lloyd Jones dijo: la esencia, escuchen esto, la esencia de la posición cristiana y de la vida cristiana es que nosotros podamos decir verdaderamente mi comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tener comunión con el Dios Trino es poder decir que yo soy cristiano. Para la iglesia primitiva esta doctrina era tan vital para el cristiano que, por ejemplo, el credo de Atanasio, que quizás no haya sido escrito por Atanasio, decía esto, en su introducción decía esto: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. Todo el que quiera salvarse tiene que mantener la fe católica. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y dice: y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Eso es lo que creía la iglesia primitiva acerca de la doctrina de Trinidad. Si usted quiere ser salvo, necesita conocer al Dios Trino. De lo contrario, usted perecerá eternamente. Michael Reeves dice esto en uno de sus libros, y lo cito porque son citas muy claras. Aquello que distingue al cristianismo no ha sido robado, pues lo que hace del cristianismo algo absolutamente distinto es la identidad de nuestro Dios. ¿Cuál Dios es el que adoramos? Este es el artículo de fe que se encuentra antes que todos los demás. El cimiento de nuestra fe no es otro que Dios mismo. Y cada aspecto del Evangelio, creación, revelación, salvación, es cristiano solamente en tanto que sea la creación, revelación y salvación de este Dios, el Dios Trino. Yo podría creer, dice, en la muerte de un hombre llamado Jesús. Podría creer en su resurrección corporal. Hasta podría creer en una salvación solo por gracia. Pero si no creo en este Dios, entonces simplemente yo no soy cristiano. Y por ello, debido a que el Dios cristiano es trino, la Trinidad es el centro gobernante de toda creencia cristiana, la verdad que moldea y embellece todas las demás. El fundamento de nuestra fe es la doctrina de nuestra Trinidad, de nuestro Dios, el Dios Trino. Ese es nuestro fundamento. Y por eso, como les he dicho, para nuestra confesión, el capítulo 2, el capítulo 1 y el capítulo 2 son fundamentales para el resto de la confesión. El capítulo 1 es el principio cognoscendi, o el principio del conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? De la Biblia. Pero el capítulo 2 es el principio fundamental de la teología, el principio messendi, como decían los escolásticos en el pasado. De ahí depende, toda nuestra teología depende del capítulo 2, de quién es Dios, de cómo Él se ha revelado a nosotros los hombres. Y todo lo que nosotros creamos de doctrina bíblica depende de lo que entendamos de Dios. Por eso es tan importante. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Bueno, para los bautistas particulares, como hemos visto, los reformadores, los puritanos y la iglesia a lo largo de la historia, la doctrina de la Trinidad ha sido algo fundamental. Y tan importante era que para los bautistas particulares, tan importante era la doctrina de la Trinidad, que ellos intentaron buscar un lenguaje lo más
técnico y lo más bíblico posible. Ahora más adelante veremos la comparación entre la Confesión de Fe de Westminster, la de Saboya y la nuestra, y veremos la diferencia que tenemos nosotros en nuestra redacción de este capítulo, de este párrafo 3, con esas otras dos confesiones, de las cuales se basa la nuestra. Pero los bautistas particulares quisieron ser sumamente técnicos en lo que se trataba la doctrina de la Trinidad. Para ellos era algo importantísimo que lo entendiéramos. Pero ¿qué es lo que nosotros, como Iglesia Bautista Reformada, confesamos acerca de la Trinidad? Ahí lo tienen ustedes, dice párrafo 3: en este ser divino e infinito, del cual hemos hablado ya por 12 semanas, hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos sin principio y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios, eso es lo que hemos dicho, y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora, ¿cómo podemos definirla entonces? ¿Cómo podemos definir entonces la doctrina de la Trinidad? La principal razón o la objeción más grande que tienen las personas a la doctrina de la Trinidad es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, es una objeción no válida, porque no importa si la palabra Trinidad no está en la Biblia. Lo importante es lo que enseña esa doctrina, si es bíblico o no. Y nosotros hemos sido culpables de eso. Hemos intentado definir, buscar analogías, diferentes analogías para explicarle al mundo la doctrina de la Trinidad, y hemos caído en errores. Por ejemplo, una de las analogías que usamos es la de un hombre. Un hombre, le decimos, ¿quiere entender la Trinidad? Bueno, es como un hombre. Un hombre puede ser un esposo, un padre y un hijo. ¿Pero qué es eso sino modalismo? Es una misma persona, pero revelada en diferentes modos. Como un padre, como un hijo, pero siempre es una misma. Eso no es la Trinidad. Eso es un error. San Patricio, ese patriarca de Irlanda, él explicó la doctrina de la Trinidad a los paganos cuando llegó a Irlanda con el trébol. Cada hojita del trébol era una persona de la Trinidad, pero eso es un error también, es una analogía falsa, porque eso cae en el error del parcialismo, queriendo decir que Dios que el Padre es un tercio Dios, el Hijo es un tercio Dios y el Espíritu Santo es un tercio Dios. Eso es falso. Nuestra confesión dice que todos son perfecta y completamente Dios, cada uno de ellos, de esas subsistencias o personas. Entonces es un error, es una mala analogía. La analogía de los estados del agua: el agua en líquido, en vapor y en hielo. Igual es modalismo. Son modos de una misma sustancia. La verdad es que, como escribió Gregorio Nacianceno en el siglo IV, no hay analogías adecuadas para explicar la doctrina de la Trinidad. No hay una manera adecuada de articular a este Dios trino de una manera que le honre y le describa como Él es perfectamente. Es imposible. Al final de su quinto discurso sobre el Espíritu Santo, Gregorio Nacianceno dice esto: en una palabra, no hay nada que presente un punto en mi mente en estas ilustraciones, y él presenta un montón de ilustraciones ahí acerca de la Trinidad,
por medio de las cuales considerar al objeto que estoy tratando de representar. Me parece mejor dejar ir las imágenes y sombras como si fueran engañosas y muy lejanas de la verdad, y aferrarme a la más reverente concepción usando la guía del Espíritu Santo. Y pasando por este mundo, persuadir a todos los demás con mi mayor esfuerzo que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la única deidad y poder. En vez de tratar de explicar la doctrina de la Trinidad a las personas, debo llevar a los hombres, decía Gregorio Nacianceno, a que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Dios único y verdadero. Lo que nosotros confesamos entonces es que este único Dios vivo y verdadero, cuya esencia es infinita, independiente, autoexistente, invisible, impasible, inmortal, inmutable, inescrutable, todopoderosa, omnisciente, santísima, justísima, amantísima, bondadosa, en esa deidad hay tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La definición básica de la Trinidad es esta: Dios es uno en esencia y tres en subsistencias, o tres en persona. James White, un pastor bautista reformado, la define de la siguiente manera: dentro del único ser que es Dios, existen ahí eternamente tres personas coiguales y coeternas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de ese único Dios, dentro de esa esencia divina, existen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distintos, pero coeternos y coiguales. Ahora, ¿por qué decimos nosotros esto? ¿Por qué nuestra confesión articula un Dios trino? Bueno, porque es como la Biblia revela a nuestro Dios. Y nosotros debemos recordar algo: que la Biblia es una revelación progresiva de Dios. Poco a poco Dios se va revelando a sí mismo hasta desplegar su ser, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, con la encarnación del Señor Jesucristo. Pero poco a poco en el Antiguo Testamento Dios se va revelando y le va revelando a los hombres quién es verdaderamente Él. Y la Biblia es clara al afirmar que ese único Dios, el único Dios de Israel, Dios es uno. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, le dijo Dios a Israel. Que ese Dios único, en Él hay una distinción y una pluralidad de personas. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Como dijimos hace unas semanas o al principio de la clase, esto puede ser realmente un lenguaje de majestad. Dios hablando acerca de sí mismo, pero usando el lenguaje de majestad. Hagamos, diría un rey, traigamos el oro, es Él que lo está haciendo. Podría ser un lenguaje de majestad aquí en Génesis 1:26. Los testigos de Jehová dicen que Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Pero los hombres estamos hechos a imagen de los ángeles? No. Dios está revelando algo. Ese término Elohim es plural. Él está revelando algo acerca de sí mismo desde el principio de la Escritura. Pluralidad. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre es como uno de nosotros. De nuevo, plural. En Génesis 18, nosotros vemos a Abraham que se le aparecen tres ángeles. Esa palabra ángel realmente deberíamos entenderla como mensajeros, tres mensajeros celestiales. Cuando nosotros se nos pone en la Biblia ángel, ya pensamos en un ángel. Pero la palabra significa mensajero. Se aparecen tres varones a Abraham, y uno de ellos es Jehová. Uno de ellos es Jehová. En Jueces tenemos al ángel de Jehová también, presentándose a los hombres, y los hombres entendiendo que ese que está ahí con ellos es Jehová, y le adoran. Dios comienza a revelar
poco a poco, que en ese Dios único hay más personas, hay una pluralidad de personas en el Dios único. En Isaías 6:8 dice: y dijo Jehová Dios, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. ¿Por mí, por los ángeles? No, por mí está hablando Dios. Está hablando acerca de sí mismo, de nuevo, plural. Isaías 48:16: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿A quién? Al siervo de Jehová. Pluralidad. En el Salmo 45 tenemos al salmista refiriéndose a una persona a la cual él identifica como Dios, pero quien fuera ella misma ungida por Dios. El salmista dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios. Hay uno que está sentado, que tiene el cetro, quien es Dios, a quien Dios unge. Eso es lo que está diciendo el salmista. El Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Esto lo cita el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Hay dos personas ahí que son Dios para el salmista. Pues el Salmo 110 refleja exactamente lo mismo. En el Salmo 110 versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, y el término ahí es Adonai. Jehová dijo a mi Adonai: siéntate a mi diestra. Jehová, para un hebreo, para un judío, un israelita, Jehová era el nombre para Dios. Y Adonai era otro nombre para Dios. Él jamás hubiera pensado en llamar Adonai a un hombre o a una criatura. Jamás. Pero él dice: Jehová dijo a mí Adonai: siéntate a mi diestra. Hay dos personas ahí a las cuales el salmista entiende son Dios. Y el Nuevo Testamento sigue con la misma enseñanza. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Juan 5:20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre tiene un Hijo. Si yo soy un hombre, mis hijos, ¿qué serán? En esencia, humanos. Yo no puedo tener un hijo que no sea en esencia humano, ¿cierto? Si Dios el Padre, quien es esencialmente Dios, tiene un hijo, entonces ese hijo es esencialmente ¿qué? Dios. Por eso los fariseos quisieron matar a Jesús, porque él decía que Dios era su Padre. Ellos entendían que cuando Jesús afirmaba ser hijo de Dios, estaba afirmando ser Dios. Por eso lo quisieron matar muchísimas veces. Mateo 13, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya no son dos, son tres. El Hijo, su Padre quien ha hablado, y el Espíritu Santo que se ha posado sobre él.
su carta pastoral a Tito, Pablo le dice en Tito capítulo 2, versículos 2 y 3, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí no son dos personas, nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, no, es una misma persona, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese I está uniendo dos descripciones acerca del Señor Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Él es Dios. Eso es lo que afirma el Nuevo Testamento. El autor de los Hebreos, ¿qué es lo que dice en el capítulo 1, versículo 3? El cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia es la de Jesús que la de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo es la misma sustancia que el Padre. Y a los Corintios, Pablo les escribió en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Van a entender que el Espíritu Santo es Dios también. Él es Señor. La fe del Nuevo Testamento y la fe de la Biblia es una fe trinitaria. Eso es lo que enseña toda la Biblia. Es por eso que nosotros los cristianos confesamos a un Dios trino, a un Dios trino, sí. Ahora, ¿cuándo es que se revela la doctrina de la Trinidad? ¿Cuándo es que Dios revela ya totalmente que Él es un Dios trino? Los testigos de Jehová argumentan que la doctrina de la Trinidad ha ido siendo inventada por los cristianos. Poco a poco pasan los años y hay algo le van agregando. Sin embargo, debe quedar claro que como una verdad doctrinal, la doctrina de la Trinidad siempre ha sido verdadera porque es una doctrina bíblica. B.B. Warfield, un teólogo del siglo XIX americano, dijo: el Antiguo Testamento fue escrito antes de la revelación de la Trinidad, el Nuevo Testamento después de ella. La revelación fue hecha en la encarnación de Dios el Hijo y en el derramamiento de Dios el Espíritu Santo. Ahí es cuando la doctrina de la Trinidad le fue revelada al pueblo de Dios. Dios el Padre, el Hijo encarnado y el Espíritu Santo derramado sobre su pueblo. La relación de los dos testamentos con esta revelación es que en el primero es el de la preparación para ella y en el otro el producto de ella. La revelación misma es personificada tanto en Cristo y en el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que decir que la revelación de la Trinidad fue incidental a y el inevitable efecto del logro de la redención. Fue en esta venida del Hijo de Dios, dice Warfield, en la semejanza de la carne para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por el pecado, y en la venida del Espíritu Santo para convencer de pecado al mundo, de la justicia y del juicio, que la Trinidad de personas en la unidad de la deidad fue de una vez por todas revelada a los hombres. Fue ahí. Eso lo podemos ver en el bautismo del Señor Jesucristo, como vimos ahora en Mateo capítulo 3. Es evidente entonces que la Biblia afirma la doctrina monoteísta del Antiguo Testamento, pero progresa en el Nuevo Testamento en la revelación de ese Dios único, vivo y verdadero, mostrándolo como una deidad en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de nuevo Warfield describió precisamente lo que el Nuevo Testamento es la documentación de la religión del Hijo encarnado y del Espíritu derramado, es decir, de la religión de la Trinidad. Eso es lo que es la Biblia, la revelación de la Trinidad.
Ahora, para comprender mejor la doctrina de la Trinidad, debemos definir algunos términos que son importantes. Nuestra confesión, por ejemplo, habla de subsistencias, de esencia. Y es importante entender a qué se refieren nuestros antepasados con estos términos. Subsistencias y esencia o sustancia, también lo podemos ver. Como dijimos, el término Trinidad no es un término que se encuentra en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad surge como una reflexión de la iglesia a esa declaración bíblica de que Dios es uno, pero que ese Dios único es conocido en la Biblia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también surgió como una manera de defenderse ante los ataques de múltiples herejes que se levantaron a lo largo de la historia de la iglesia para criticar al Dios que confesaba la iglesia, los cristianos. Y los términos que usaron nuestros antepasados, los bautistas particulares, para confesar a Dios en el párrafo 3 son fieles a la historia de la articulación de esa doctrina. Por ejemplo, en los primeros siglos, en el primer siglo, apologistas como Justino, Tatiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, intentaron a principios del siglo II defender la verdad de la unidad del Padre y el Señor Jesucristo. Teófilo es el primero en usar un término que se llama la triada de Dios. Él hablaba de la triada divina. En uno de sus escritos dice: de la misma manera que los 3 días previos a la creación de las luminarias, la escribió un hombre llamado Autólico, son tipos de la triada de Dios y su verbo y su sabiduría. Tertuliano, en el siglo II, fue el primero que introdujo un vocabulario que empezó a ayudar para poder definir la doctrina de la Trinidad. Él introdujo el término persona, que era un término legal. Se supone que Tertuliano era un abogado, y es un término legal. Nosotros también era un término de teatro, ¿verdad? La persona que usaba una máscara, pero era un término legal. Y Tertuliano introduce ese término persona para describir a la Trinidad. También introduce la palabra Trinidad. Quien introduce la palabra Trinidad es Tertuliano, hablando de Dios como una Trinidad. En sus escritos contra Praxias, por ejemplo. Y lo hace porque Praxias era un modalista. Praxias decía que el Padre y el Hijo eran la misma persona, no eran 2 personas distintas. Entonces Tertuliano lo refuta diciendo que no, el Padre y el Hijo son personas distintas, pero un mismo Dios. Y hablando sobre Juan 10:30, en donde el Señor Jesús dice que mi Padre y yo uno somos, Tertuliano dice que cuando Jesús dijo eso, lo que estaba diciendo es que ellos son uno en esencia, pero que hay dos personas, pero uno en esencia. En el siglo IV, principio del siglo IV, surge un hombre llamado Arrio. Y Arrio decía que Jesucristo no era Dios, Él era una creación de Dios. De hecho, era la primera creación de Dios. Pero Él había sido creado como todo el resto de la creación, de la nada, por Dios. Él no era Dios, Él no debía por tanto ser adorado, decía Arrio, criticando a su obispo Alejandro. Y contra Arrio entonces surge un hombre llamado Atanasio. Y para poder defender la doctrina bíblica de Dios contra Arrio, Atanasio empieza a introducir términos en griego como el término ousia, que significa esencia, sustancia, lo que Dios es. Y Atanasio dice que el Padre y el Hijo son homoousios, de la misma sustancia, de la misma esencia. Arrio decía que eran heteroousios, es decir, de distinta esencia. Dios era Dios, pero Jesucristo es una criatura. No tenía la misma esencia o sustancia. Pero Atanasio introduce ese término esencia para hablar de la Trinidad, para defender la deidad del Señor Jesucristo contra los ataques de Arrio. Y en el concilio de Nicea,
queda más claro articulado esa doctrina de la esencia divina y de cómo el Padre y el Hijo comparten la misma esencia, siendo distintas personas. Y por ejemplo, esa doctrina ya quedó establecida en el credo niceno y constantinoplense del año 381. Y ustedes pueden leer después el credo de Constantinopla del año 381, en donde la iglesia articula que Dios el Padre y Dios el Hijo son diferentes personas, pero de la misma esencia. De la misma esencia, que ambos son dos, igual que el Espíritu Santo. Para el siglo V, los padres de Capadocia, que eran Basileo de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianceno, estos hombres prácticamente articulan o usan el vocabulario que la iglesia va a usar en la defensa de la doctrina de la Trinidad. Y ellos hablan de subsistencia, de personas, de esencia, para hablar de la Trinidad, diciendo que Dios es uno en esencia, pero tres en subsistencias. En esa deidad única y verdadera hay tres subsistencias o tres personas, tres individuos distintos. Y en el credo de Calcedonia, en el año 451, la iglesia confiesa esto: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial o coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. Ya para Calcedonia queda articulada perfectamente la doctrina cristológica de que el Hijo es cosustancial o de la misma esencia que el Padre. Pero todos esos términos han venido surgiendo conforme la iglesia ha ido luchando contra las herejías que se han estado surgiendo en contra de la doctrina de la Trinidad. Se han usado términos entonces como persona, subsistencia, esencia, usia, todos para articular la defensa de la doctrina bíblica de la Trinidad. Ahora, los padres de Capadocia y hombres también como Hilario y Agustín preferían usar el término subsistencia, porque el término persona podría indicar una diferencia completa entre individuos, lo cual no es cierto de la Trinidad. Ciertamente son distintas personas, pero son uno en voluntad, en afectos, unidos en muchas cosas. Entonces ellos prefieren usar el término subsistencia, que no es otra cosa que un individuo distinto, pero con la capacidad de compartir cosas con otros individuos de la misma esencia. Eso es lo que significa subsistencia. Un individuo distinto, pero que tiene la capacidad de compartir cosas con otro individuo de la misma esencia. Y por eso es que nuestros antepasados bautistas particulares utilizaron ese término subsistencia, porque ellos entendían que era un término más técnico y más claro para articular la doctrina de la Trinidad. Ahora, ellos no rechazaron el término persona, porque en el capítulo 8, párrafo 2, ellos hablan acerca de Jesucristo como una persona. Pero para hablar de la doctrina de la Trinidad, ellos consideraron más técnico y muchísimo mejor hablar de subsistencias antes que personas. Y por eso vemos ahí la diferencia entre las tres confesiones. Westminster y Saboya usan el término personas. Hay tres personas de una sustancia. Pero nuestros padres pensaron que era mejor hablar de subsistencias. El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres de una misma sustancia, una misma esencia. Cuando Nehemías Cox, quien editara nuestra confesión, trata de refutar a Thomas Collier, que estaba enseñando herejías acerca de la Trinidad, usa el término subsistencia.
Porque él entiende que es algo más práctico y más técnico. Ahora, entonces, lo que nosotros confesamos es que en este único Dios hay tres personas o tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres subsistencias comparten, dice nuestra confesión, indivisiblemente la misma esencia. No somos parcialistas. El Padre no es un tercio Dios, el Hijo un tercio Dios y el Espíritu. No, todos son, cada uno de ellos, completa y enteramente Dios. Indivisiblemente comparten la esencia divina. Son de una sustancia, de un poder y una eternidad, dice nuestra confesión. Cada uno de ellos es eternamente Dios. Un Dios que no debe ser dividido en naturaleza y ser. Todos los atributos que nosotros hemos confesado y hemos entendido y hemos estudiado en estas semanas de la esencia divina pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son infinitos, independientes, autoexistentes, inmutables, impasibles, justísimos, santísimos, amantísimos, bondadosos, galardonadores, perdonadores, todos y cada uno de ellos. Cada atributo le pertenece a cada persona de la Trinidad. Pero ese Dios, que es una sola esencia, en tres subsistencias o en tres personas, debe ser distinguido por varias propiedades, dice nuestra confesión, relativas, peculiares y por relaciones personales. Ese Dios hay una distinción en esas personas, tanto en lo que hacen y en cómo se relacionan una con la otra. El Padre, dice nuestra confesión, no es de nadie. Él no es engendrado, Él es el Padre. Eternamente el Padre es el Padre. El Hijo, dice nuestra confesión, es engendrado. Eternamente es el Hijo del Padre. El Salmo 2 dice esto, ¿verdad? Yo publicaré el decreto, ese es el Hijo hablando. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Como escribió el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, como el que fue engendrado por el Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Hijo. Esto es lo que caracteriza al Hijo. Él es engendrado del Padre. Él es el Hijo en la eternidad del Padre. Eternamente siempre ha sido el Hijo. Si ustedes leen algunas teologías sistemáticas, los que tienen la posibilidad de leer la de Wayne Grudem, él rechaza la generación eterna del Hijo, algo que nuestros padres y nosotros confesamos del Hijo. Él es eternamente el Hijo de Dios, del Hijo del Padre, perdón. Eternamente siempre ha sido el Hijo. Y el Espíritu Santo, por otro lado, no es quien es generado. Ese es el Hijo. El Hijo es quien es engendrado. El Espíritu Santo procede. Eso es lo que caracteriza al Espíritu Santo. Él procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que caracteriza al Espíritu Santo. Como lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, en Juan 15:26, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Yo enviaré el Espíritu Santo, pero Él procede también del Padre. El Espíritu Santo entonces no es engendrado, Él procede. Eso es lo que caracteriza al Espíritu Santo. El Padre, ¿qué caracteriza al Padre? Él no es de nadie. Él es el Padre eternamente. ¿Qué caracteriza al Hijo? Él es engendrado del Padre eternamente. ¿Y qué caracteriza al Espíritu? Que Él no es engendrado, sino que Él procede del Padre y del Hijo. Esas son las características relativas, las propiedades relativas de cada persona de la Trinidad. Y eso es fundamental para entender toda la doctrina de la salvación, como ya vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta doctrina? Ya para terminar, la doctrina de la Trinidad no es una doctrina impráctica
ni mucho menos irrelevante para el cristiano. ¿Qué dijeron nuestros antepasados bautistas? Al final del párrafo 3. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Esa es la importancia de la doctrina de la Trinidad, de la doctrina de nuestro Dios, que de Él, de esa doctrina depende nuestra comunión con Él. Si la vida eterna es conocer a Dios, como dijo el Señor Jesús en Juan 17:3, y por lo tanto, tener comunión con ese Dios, y debido a que por nuestro pecado estamos nosotros separados de Dios, todo lo que Dios hace en nuestra salvación es que volvamos a tener comunión con este Dios Trino. Philip Ryken dijo: Dios es quien Él es en su ser trino para nuestra salvación. Nosotros somos escogidos por Dios el Padre, en Cristo el Hijo, por medio de Dios el Espíritu Santo. ¿Ven la importancia ahí? O como ya hemos notado, la salvación es administrada por el Padre, cumplida por el Hijo y aplicada por el Espíritu. Para expresar las mismas verdades aún de otra manera, la salvación que fue planeada por el Padre ha sido obtenida por el Hijo y es ahora presentada y protegida por el Espíritu. Por eso es que el Hijo es engendrado y por eso es que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, para que esto pueda ser una realidad. Nuestra salvación depende de la acción de cada persona de la Trinidad. Sin la Trinidad no habría posibilidad de salvación para nadie. Cualesquiera palabras que usemos para describirla, el punto es, dice Ryken, que nuestra salvación del pecado depende en la graciosa cooperación dentro de la deidad. Por eso son distintos. Por eso cada persona en la Trinidad tiene características o propiedades peculiares, porque de eso depende nuestra salvación. No voy a leer Efesios capítulo 1, pero ahora lean Efesios 1 versículos 3 al 14, y ahí vemos la importancia de la doctrina de la Trinidad. Versículos 3 al 6, Dios el Padre eligiendo, planeando la salvación. Versículos 7 al 12, el Hijo redimiendo, viniendo a cumplir esa salvación que fue planeada por el Padre en la eternidad. Y versículos 13 y 14, el Espíritu Santo aplicando esa salvación a cada miembro, cada individuo del pueblo de Dios. Esa es la importancia de la doctrina de la Trinidad. Sin ella no podríamos tener salvación alguna. James Boyce dice: esta historia, la historia de la salvación, tiene 3 movimientos, como una sinfonía. El primer movimiento es la elección soberana de Dios, de acuerdo a la cual ha escogido bendecir a un pueblo especial con cada bendición espiritual en su Hijo Jesucristo. El segundo movimiento es el logro de ese propósito por medio de la muerte redentora de Jesús. El movimiento final concierne a la obra del Espíritu Santo, por la cual aquellos que han sido escogidos por el Padre y redimidos por el Señor Jesucristo son verdaderamente ligados a la salvación. Y todo esto, hermanos, ya para finalizar, todo esto, como lo confiesa nuestra confesión, es para la gloria de Dios. Todo lo que confiesa el párrafo 1, 2 y 3 es para manifestar la infinita gloria de Dios. Párrafo 1 que dice que Dios lo hace todo para su gloria. Párrafo 2 dice que Dios no toma la gloria de las criaturas, no, más bien que Él manifiesta su gloria sobre ellas, hacia ellas, en ellas. Y finalmente, el Dios Trino salva para su gloria. Estas 13 semanas que hemos pasado estudiando y que espero los lleven a ustedes a estudiar cada vez más al Dios que adoramos, deben servirnos a nosotros para amar cada día más a Dios y buscar que su gloria sea manifestada a los hombres. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer ahora más tarde. Tenemos un tiempo para empezar el culto. Gracias.